Buenas amigos, bienvenidos a la Ruta de Aragón. Estoy acompañada de mi compañero Acevedo Urbes en este viaje. Este enclave es el Real Monasterio de Santa María de Veruela. Es un sitio maravilloso, lleno de belleza. Y bueno, os cuento un poquito la historia de este lugar. Es una abadía cisterciense del siglo XII. Está situada en las cercanías de Vera del Moncayo, en Tarazona y en el Moncayo. Está en la provincia de Zaragoza, en el Reino de Aragón, en nuestra querida España. Como yo siempre digo, orgullosa de mi tierra y de mi país. En 1141, Pedro de Atarés y su madre donaron los valles de Veruela y de Maderuela a los monjes franceses de la abadía de Escaladieu para que fundasen un monasterio bajo la advocación de la Virgen María. Sin embargo, la Orden del Císter no dio el permiso para que se procediese a la fundación hasta 1146, siendo por consiguiente el monasterio cisterciense más antiguo de Aragón. La donación fue confirmada en el año 1155 por Ramón Berenguer IV. La construcción del cenobio debió de estar suficientemente adelantada en el año 1171 como para que los monjes decidieran trasladarse allí. Por aquel entonces era un lugar de frondosos bosques del sotomontano, del Moncayo, al que acompañaban el silencio y la soledad. Y todo eso era beneficioso para los monjes porque su regla monástica lo exigía de esta manera. Además de otros elementos que también para ellos eran fundamentales para la vida cisterciense, como podían ser las piedras. Esa zona estaba llena de canteras y otra de las cosas que también exigían, que era beneficiosa para ellos, era el agua. Tenían el río Huecha muy cerca de ellos. Ese río, precisamente, fue el eje de la articulación del señorío verolense. No obstante, las obras de la iglesia se prolongarían por espacio de hasta 250 años. Sería en el siglo XVII cuando se construiría un nuevo claustro barroco con celdas individuales. La desamortización obligó a los monjes cistercienses a que abandonaran el cenobio en 1835. Eso conllevó la pérdida de la mayoría de los bienes del monasterio y la ruina parcial. No obstante, una junta de conservación formada por gentes de Borja y de Tarazona impidió su ruina total y merced a la creación de una hospedería se pudo conservar este maravilloso monumento. A dicha hospedería acudieron durante la segunda mitad del siglo XIX miembros de la alta sociedad zaragozana e ilustres personajes, como serían los hermanos Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer y Valeriano, el pintor, que encontraron en Veruela un lugar romántico por excelencia que inspiró muchos de sus pasajes, muchas de sus obras, en especial la colección de cartas de Gustavo Adolfo, recopiladas bajo el título Desde mi celda, y buena parte de la colección de grabados de su hermano Valeriano. Es evidente que la presencia del poeta ha otorgado a Veruela la universalidad de la que hoy goza.
algo que no consiguieron ni la larga presencia cisterciense entre 1145 y 1835, ni la estancia jesuita en el periodo de 1877 a 1975. Veruela figura también en la obra de otros literatos que pasaron por el cenobio. En 1976, el Estado cedió el usufructo del monasterio a la Diputación Provincial de Zaragoza para su rehabilitación y conservación. Desde 1998, Veruela es de titularidad de dicha Diputación, que, además de continuar las obras de restauración, lo mantiene abierto al público y lo ha convertido en sede de actividades culturales como son exposiciones, cursos o festivales musicales, dándonos así la oportunidad de poder visitar este maravilloso y emblemático lugar. El monasterio de Santa María de Veruela fue la primera de las grandes fundaciones que la orden cisterciense realizó en territorio aragonés. A Veruela le siguió el monasterio de Rueda en 1153, el monasterio de Piedra en 1194, el de Santa Fe de Cuarté en 1223 y los monasterios femeninos de Trasobares en 1168 y de la Concepción de la Virgen de Cambrón en 1208. Es un lugar al que os recomiendo muchísimo acudir. Es un lugar lleno de luz, un lugar en el que puedes sentir la paz que transmite esa estancia. Pues ahora, como podéis ver, los techos son alucinantes. Ese es el altar. Es una maravilla lo bonito que es todo. En ese lugar, en la iglesia, la verdad es que vamos a verla ahora bordeándola para que veáis todo lo que hay detrás del altar principal, ¿no? Mira qué puertas más bonitas, ¿no? Qué inmensidad, ¿no? Y las puertas son maravillosas. Y fijaros, en esos bancos había varios monjes sentados. La capilla y la iglesia me llamó mucho la atención porque en ese lugar se me manifestaron varias presencias. Me llamaba la atención que vi, sí, serían monjes, supongo, ¿no? Porque iban religiosos vestidos de una manera mucho más humilde, ¿no? Y bueno, eran gran cantidad de ellos, ¿no? Pero por otro lado también había figuras de religiosos vestidos de una manera como mucho más solemnes. A mí me recordaba mucho, podrían ser como a lo mejor como los cardenales de ahora, para que os hagáis una idea a lo que me estoy refiriendo, ¿no? La diferencia que había entre unos y otros, ¿no? Unos como mucho más, como si diríamos, mucho más, las ropas, los atuendos como mucho más ordinarios, más, pues menos ostentosos, y luego estaban los otros que iban como mucho más vestidos, más ostentosos. Los gorros que llevaban eran como muy diferentes, era totalmente distinto, ¿no? Se veía que eran o de otras épocas o su nivel era muy distinto, ¿no? Como si dijésemos pues los que están más para abajo y los que están más para arriba, ¿no? Podemos decir. Y luego pues nada, vi también monjas en ese espacio, por ahí por donde estamos ahora, que os están enfocando esa imagen y esa parte de detrás, ese camino que hay por detrás. Había monjas, había alguna monja que llamaba la atención, porque os cuento por qué llamaba la atención. Ella mandaba como callar, ¿vale? Yo estuve ahí un rato largo hasta que conseguí quedarme sola, porque luego me metí en otra sala y pues intenté que fuera lo más silencioso posible, ¿no?
para hacer lo que hice, que fue grabar y saqué unas psicofonías que luego la pondré. Pero por este camino que yo estaba haciendo me crucé con varias entidades que eran monjas llamando la atención y monjes también, pero las monjas mandaban callar, ¿no? Como silencio, ¿no? El dedo en la boca como, ¿no? Ese gesto de callaros, ¿no? Que estáis en un lugar en el que no se puede pues levantar la voz. Es un lugar donde tiene que haber silencio. Es un monasterio. Como hemos dicho anteriormente, para los monjes era imprescindible que existiese el silencio, ¿vale? Porque es así. O sea, para ellos que estaban en contacto con su interior continuamente y con Dios, necesitaban ese silencio para poder estar en esa armonía, en esa paz, ¿vale? En estos sillones que hemos mostrado ahora anteriormente, ahí es donde veía puestos a esos religiosos solemnes que os decía, ¿no? Como mucho mejor vestidos. Y volviendo a lo de las monjas, pues claro, iban mandando callar, evidentemente cuando había gente que en la visita, que luego gracias a Dios ya se fueron y se quedó eso más en silencio total, como debe estar, porque cuando estaban los de la gente de la visita es que eran unos gritos, unas voces que bueno, que la verdad es que a mí me daba un poquito de mala sensación, ¿no? Porque creo que tenemos que pensar cuando vamos a un sitio de este tipo, un monasterio, una iglesia, un cementerio. Cuando vamos a lugares de este tipo lo que tenemos que tener es mucho respeto, muchísimo respeto. Son lugares donde el silencio tiene que ser la base de todo. Hay que estar en silencio, hay que respetar el lugar, hay que respetar a las entidades que ahí están y tenemos que estar en un silencio total absoluto y siempre respetando a esos seres que están ahí. Entonces, pues la verdad es que bueno, que a mí me chocaba bastante ver como los comportamientos, ¿no? A lo mejor de la gente a voces, a risas y demás, o sea, se les olvidaba, ¿no? Dónde estaban. Pero bueno, nosotros la verdad es que no fuimos con ninguna visita guiada, nosotros fuimos nosotros solos, que yo creo que es mucho mejor en nuestro caso, vamos, porque nosotros somos investigadores, ¿no? Entonces, pues lo que nos interesa es un poquito ir solos para poder captar más cosas, ¿no? Fijaros, el confesionario a mí me impresionó porque tiene para confesar en los dos lados. Fijaros, ¿no? Todos eran así. O sea, realmente puedes confesar en un lado y en otro. Yo supongo que esos lugares estarían llenísimos de gente y bueno, así era más fácil también para el padre, ¿no? Para el cura. Fijaros las escaleras de la entrada principal. Esa es la entrada principal. Nosotros entramos por una entrada secundaria porque esa principal está cerrada. Ahí tenemos a nuestro Maestro Jesucristo. Y fijaros qué belleza, ¿verdad? Ver los arcos desde esa entrada principal. Mira, ahí subo las escaleras para que lo veáis realmente desde arriba, ¿no? Proyectado. Para que veáis la grandiosidad de este lugar, de esta iglesia, ¿no? De este monasterio. Porque es una maravilla de verdad. De verdad os lo digo que es maravilloso. Había muchas energías, a veces el móvil incluso vibraba o se veía como más difuminado, ¿eh? Y es que era por las energías, porque está lleno de energías que los que seáis sensitivos podréis captar y los que no, pues no tendréis la suerte. Eso es una maravilla de piedra donde echaban el agua bendita, que por cierto no había agua bendita. Es algo y pasa en muchas iglesias. Yo acudo a iglesias, suelo acudir de vez en cuando. Me llama mucho la atención que no haya agua bendita para poder, desde lo del COVID, no hay agua bendita en muchísimas iglesias para poder uno echarse el agua bendita. Yo le pediría a los párrocos que por favor vuelvan a echar agua bendita porque creo que eso no se debe perder nunca, que eso esté en los sitios donde se echa, ¿no? Que ahora mismo no sé ni cómo se llaman, ni me sale el nombre. ¿Veis todos esos bancos? Pues en esos bancos
Hay varios monjes sentados, hay varias religiosas sentadas también, rezando en silencio. Y ahí me dirigí para que vieseis que realmente a nuestro Maestro Jesucristo lo tienen bajando las escaleras de la entrada principal a la derecha. Ahí lo tienen, al Maestro Ascendido Jesucristo, que dio la vida por todos nosotros. Ahí, pues bueno, estoy yo haciéndome una foto. Esta es la sala de difuntos, a la cual entré con todo el respeto del mundo. Desde el principio se me medio cayó el móvil que me dieron, o sea, medio me lo tiraron. Estuve grabando dentro, estuve un rato allí, un ratito, tampoco estuve muchísimo tiempo, pero estuve un rato, había varias entidades, estuve intentando contactar con ellos a ver si querían hablar conmigo o darme algún mensaje. Habrá un vídeo que colgaré ahora, seguido a este, de unas psicofonías sacadas de esta sala, de la sala de difuntos del monasterio de Veruela, donde se ve claramente cómo me dicen que me marche. ¿Vale? Me apagan el móvil 3 veces, a la tercera vez lo enciendo y ya digo, bueno, pues me voy a ir. Lo enciendo pero me voy, ¿no? Porque evidentemente ya me han dicho que me marche, no quieren que esté ahí, entonces yo con todo el respeto del mundo, respetando a todos los que están allí, pues yo cojo y me retiro, porque creo que así lo debo hacer, ¿no? Salir de ahí, me piden que me marche, además de una manera como muy enérgica, me apagan el móvil, entonces yo decido irme de allí y no molestar. Pedir disculpas si he molestado por estar ahí y salgo de ahí. Y me retiro totalmente. Y a la salida, pues, pues bueno, yo digo que me voy, que disculpen y me dice que se me mostrará o algo así, ¿no? O sea, no recuerdo muy bien la psicofonía ahora, pero la voy a colgar, entonces os invito a que veáis justamente el vídeo que voy a colgar posteriormente a este, ¿vale? Que los veáis los dos, porque son del mismo lugar. Y ya te digo que ahí, ya os digo que ahí salieron pues algunas psicofonías, estando yo sola, porque mi compañero estaba grabando por otro lado. Y bueno, y como podéis ver, ahí ya no había nadie, no había gente en esa capilla, ni en la sala de difuntos, ni en lo que es la iglesia, ¿no? Os voy mostrando ahí los confesionarios y continúo dirigiéndome a otras salas. Esta es la cocina. Fijaros qué pedazo de cocina tenían con los techos tan altos. Qué bonito, de verdad. Pues esa era la cocina. Y ahí vemos, pues bueno, eso lo tienen prácticamente a la entrada de la iglesia. Esos féretros, yo creo, ¿no? De piedra. Y este es el sillón que había en una de las salas en el cual nos sentamos yo y luego mi compañero para tener esa foto de recuerdo, ¿no? De este maravilloso lugar que de verdad que es impresionante. Así que os invito a todos a que acudáis allí porque de verdad os va a encantar, merece mucho la pena ir. Así que os animo a verlo y hasta la próxima, amigos.